12:01 de la mañana, del mediodía, y vamos a activar también nuestro Club de la Resistencia. Ya tenemos también, a ver, lo voy a poner, bueno, no, digo, voy a poner esto a grabar, pero no. Esto lo pone ya a grabar Rocío Menet, y a quien ya vamos a saludar. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos medios días. Buenos medios días, eso es. De viernes. Estamos aquí manejando todo esto. Y los mandos, y te has despistado. Estaba ahí con los mandos y me he despistado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Sí, terminando la semana, una semana intensa, y ya es viernes, aunque parezca mentira, hemos llegado al viernes. Eso es. Y al final de enero, que ya nos hemos comido una uva de las 12. Sí, es una forma de verlo, sí. La primera uva ya no la hemos comido. Seguimos con la sensación que teníamos el año pasado de que el tiempo volaba mucho más de lo normal. Sí. Y parece que 2021 pinta igual, así que... Desde luego. Vamos a ver si me va mejorando un poquito también todo. Y bueno, lo que sí ha demostrado nuestra capacidad de resiliencia, que es otra palabra que se nos ha quedado con nosotros, y de resistencia. Y de resistencia, sí. De hecho, hoy vamos a mencionar la resiliencia también, pero te propongo pues cerrar este mes temático sobre el teletrabajo, porque al final hemos hecho 3 programas sobre el teletrabajo, este es el último, y he pensado comentar otra vez de aspectos relacionados con el teletrabajo, porque he leído un informe que se llama Índice de Anatomía del Trabajo 2021, que realiza Asana. Asana es una aplicación para gestionar proyectos que es muy, muy potente. Y he leído su informe, un informe que está súper bien estructurado, y he visto unas cifras que he dicho, esto lo tenemos que comentar en el Club de la Resistencia, porque hay algunas cosas que van a sorprender. Entonces, si te parece bien... Claro, en líneas generales, ¿de qué habla ese informe? El informe hace un repaso de lo que ha supuesto el teletrabajo en 2020 para la gente, sobre todo profesionales que ellos llaman profesionales cognitivos, trabajadores cognitivos, es decir, gente que se dedica a estar en oficina, trabajando, produciendo, concentrado, no gente pues que esté a lo mejor de comerciales con el coche visitando clientes o otro tipo de profesiones, sino gente de concentración. Durante el año pasado, claro, se han notado una gran diferencia en muchos aspectos con respecto a 2019. Claro, lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? En España hemos pasado de ser uno de los países que suspendían el teletrabajo a ser el país con más teletrabajo. Sí, y piensa, bueno, bien, el teletrabajo es productividad, ¿no? Es la asociación mental que tenemos. Bueno, pues las estadísticas de los estudios que se han realizado demuestran que no ha sido así. Que no ha sido así. Fíjate. No ha sido así. A ver, en gran parte se achaca al hecho de haber tenido que hacer una adaptación tan precipitada a una situación de teletrabajo, pues que antes no era tan habitual, o a lo mejor era en plan... Había cierta flexibilidad, algunos días podías teletrabajar, otros días tenías que trabajar física o presencialmente, mejor dicho. Pero claro, de repente pues pasamos a estar todos en casa, las empresas a adaptarse deprisa y corriendo, a tomar medidas de forma precipitada, y eso ha conllevado lo que se concluye o se puede intuir al final como errores de forma por desconocimiento y por prisa. Eso es, falta de conocimiento. Falta de conocimiento por parte de los directores o los coordinadores, y luego, por otro lado, una dificultad enorme de los trabajadores de enfrentarse pues, a esa nueva situación, porque ya no es solamente un cambio de escenario, es que es un cambio de dinámica de trabajo con una serie de, vamos a llamarle procesos sucios, aunque no sé si la gente va a entender exactamente. Hay como cuando se implementan nuevos procedimientos de trabajo,
hay un momento de encaje donde se hacen tareas duplicadas o donde la comunicación no fluye como debe, o a lo mejor se tienen más aplicaciones de las necesarias y eso genera una diversificación de la atención del trabajador. Digamos que el proceso no es limpio en ese sentido, ¿vale? Entonces, ha habido ahí una cantidad de paja que se ha mezclado con el grano que ha generado muchísimos problemas. Y me ha parecido muy interesante, sobre todo porque hay cifras de un estudio que se ha hecho con 13.000 personas de distintos países del mundo, de distintos continentes, lo cual es un estudio bastante completo, sí. Dejando a un lado que hay 1.250 millones de trabajadores cognitivos en el mundo, con 13.000 personas vamos a darnos por satisfechos con los resultados y vamos a ver que es una muestra significativa, ¿vale? Así como primera cifra de impacto... Primera conclusión, ¿no? Una de las cifras, no son conclusiones todavía, pero sí que vamos a ir viendo pinceladas de cosas que se han detectado en el estudio. De media... De pasar del trabajo presencial al teletrabajo, de media se ha trabajado 2 horas al día más cada trabajador. Pero no 2 horas productivas. Es decir, no ha aumentado la productividad, ha aumentado la dedicación temporal en el trabajo que hemos tenido que ajustar a una serie de tareas sucias, de falta de fallos de procedimiento de organización que nos han hecho trabajar más horas, pero no mejor. De hecho, han aumentado nuestra sensación de agotamiento, de falta de tiempo para hacer otras cosas. Genera una sensación casi de esclavitud, porque realmente cuando de un día a otro estás trabajando y no estás descansando y no desconectas porque estás pendiente del teléfono, estás pendiente del correo, se produce agotamiento. Hablaremos también de agotamiento. Pero para que veamos un poco qué ha supuesto esta precipitación, ellos hablan del concepto de pormenores del trabajo. ¿Qué son los pormenores del trabajo? Son aquellas partes, aquellas tareas del trabajo o esas actividades que nos absorben mucho tiempo, pero no son las tareas productivas para las que nosotros estamos destinados en la empresa, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues hablar sobre el propio trabajo, buscar información para desarrollar el trabajo, cambiar entre las distintas aplicaciones para desarrollar el trabajo, comunicarse con otros compañeros de forma remota, de forma ineficiente, perdiendo mucho tiempo. Entonces, hay una serie de tareas que no son el foco en el que nosotros deberíamos estar trabajando. Sí. No son, las tareas productivas por las que la empresa, digamos así, se nutre, por así decirlo, sino que son tareas en las que nos hemos dedicado, pues, si fuéramos un herrero, a afilar la espada, por ejemplo. Pero imagínate... No exactamente. Imagínate que estás intentando afilar una espada con una piedra que no funciona, no sabes dónde está, no sabes exactamente qué piedra tienes que utilizar y entonces tienes que esperar a que el herrero mayor te diga qué piedra tienes que utilizar y todo ese tiempo tú no has estado afilando la espada. Claro. A lo mejor tu trabajo sí es afilar la espada, pero no es saber dónde está la piedra, saber organizar el taller, tener que... Ese es el tipo de cosas. Entonces, ¿qué supone esto? Para que nos hagamos para que cojamos dimensión, ¿vale? De lo que estamos comentando. El 60% del día ha estado dedicado en 2020, esperemos que en 2021 cambie la cosa, el 60% del día ha estado dedicando a esos pormenores del trabajo, lo cual nos deja muy poco tiempo para desarrollar el trabajo. Es decir, si tú eres desarrollador, pues que está informático, el 26% del día lo has dedicado a hacer desarrollo, a estar con código. Y luego a lo mejor el otro 14% pues lo has dedicado a hacer pues análisis y estrategia, ¿no? Planificación, que normalmente... Claro. Mira, a mí me viene aquí ahora el ejemplo de
digo de mi hermano, pero son muchísimos, ¿no? Los maestros y profesores. Pero mi hermano me decía, dice, bueno, sí, yo quizás el contacto con los alumnos no es muy poco espacio a lo mejor al día. Dice, pero yo trabajo muchísimo más porque tengo que llamarlo a cada uno individualmente y tengo que... Entonces, claro, lo que recibe el alumno es menor atención, por así decirlo. Pero lo que trabaja un maestro o un profesor es mucho más porque se conecta individualmente con cada niño, por ejemplo, o algo así. Pues mira, por ejemplo, eso me viene muy bien como ejemplo para hacer una analogía con lo que pasaba antes con las conversaciones informales dentro de la oficina, donde a lo mejor entre compañeros fluía la información de manera natural cuando hacía falta. Es como cuando un profesor está en clase, pregunta a alguien, ¿tiene alguna duda? Sí. Alguien levanta la mano, resuelve la duda, el resto lo oye y eso sirve para todo. ¿Qué pasa ahora? Que como esas conversaciones informales de me giro la silla, te lo pregunto que está a mi izquierda y lo resolvemos, eso ya no se da. Ahora hay que programar reuniones y las reuniones de 30 minutos pues muchas veces son improductivas porque no necesitas 30 minutos, pero claro, si hay duda o no hay duda, por ejemplo, ese profesor que llama a su alumno y a lo mejor los alumnos no tienen dudas y mientras está llamando a ese alumno no puede estar haciendo otra cosa. Claro. Ese flujo, esa falta de flujo de información, pues sí que es verdad que en el teletrabajo es un reto. Hay maneras de suplir esa falta de información orgánica o conversacional, pero claro, hay que conocer exactamente qué herramientas tienes que implementar, porque si no caemos en el tema del trabajo duplicado que también mencionan. ¿Qué pasa con el exceso de herramientas? Cuando empezamos, bueno, sí, necesitamos una herramienta para esas conversaciones, necesitamos una herramienta para el reparto de tareas, necesitamos una herramienta para no sé qué más. Al final tienes de media entre 10 y 13 herramientas que suponen que estás cambiando de herramienta unas 30 veces al día. Imagínate la desconcentración que eso conlleva, porque estás haciendo un cambio contextual que ellos llaman, que es como estás haciendo multitarea. La multitarea no es productiva, no es eficiente. Y además consume una cantidad de energía mental brutal que conlleva a un estrés y a un agotamiento muy, muy grande, ¿no? Entonces, aquí, en esta nueva forma de trabajar, pues se han implementado demasiadas herramientas que han supuesto que a lo mejor la misma información esté en varios sitios distintos, lo cual obliga al trabajador a actualizar la información en varios sitios. Eso es, en diferentes espacios. Claro, al final estás duplicando, estás dedicando pues una cantidad de tiempo. Por ejemplo, dice, los equipos dedican el 13% de su tiempo, de su tiempo a tareas duplicadas. Es decir, es lo más baldío, lo más absurdo del mundo. Hacer el trabajo 2 veces y dedicas más del 10% de tu tiempo, que era lo que era la media, ¿no?, de años anteriores. Es una cuestión de ver cómo mejorar esa planificación, cómo mejorar esa organización, esa información inicial desde el principio y que esté todo bien organizado, que la gente sepa dónde tiene que recurrir y quitarse tanta aplicación, limpiar, dejar lo fundamental. Nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos un repositorio para los archivos que está en la nube. Tenemos un programa que nos ayuda a tener un control de dónde estamos dedicando el tiempo, el cual también nos permite facturar por tiempo a determinados clientes y saber dónde están las desviaciones, porque si en un proyecto teníamos estimación de tiempo de X y hemos consumido Y, habrá que hacer también, habrá que ver por qué ha pasado eso. Pero luego nosotros tenemos un programa que nos sirve para muchísimas cosas, es tan versátil, es tan potente que lo tenemos todo en el mismo sitio. Entonces no tenemos que estar cambiando entre aplicaciones. Incluso hay muchas veces que intentamos integrar a determinados clientes dentro de nuestro sistema para evitar correos electrónicos, porque es una pérdida de tiempo. Pásame el correo, ahora no me llega, ahora te respondo.
si está dentro de ese sistema de trabajo organizado, pautado, con las cosas en su sitio, el cliente sabe dónde está la información, nosotros sabemos cómo pedírsela, él sabe cómo respondernos y él tiene conocimiento de cómo va todo en cada momento. Es que es maravilloso. Pero claro, hay que analizar, hay que depurar, se cometen errores, hay que modificar. Entonces, es muy importante este tipo de informes que te pegan así un bofetón de realidad. Que dice, vamos a ponernos las pilas con la organización porque la productividad se resiente, pero es que no es solamente la productividad, porque está claro que la productividad es importante para las empresas, porque significa ingresos, significa recursos que consumen el trabajo, pero es que es más importante todavía los trabajadores. Claro. Estamos hablando de trabajadores cuya finalidad es que su cabeza rinda correctamente. Exacto. Y lo que estamos haciendo es generarle estrés y agotamiento mental. Exacto. Y que todo el tiempo que tiene que estar, que no debe de ser más del determinado o estipulado, que todo ese tiempo sea productivo y sirva para sacar su tiempo, su trabajo fuera. Claro, vamos a intentar limpiarle el camino, por así decirlo, despejarle el camino para que se puedan centrar en lo suyo, no tengan que echar horas extra por una falta de claridad y de organización y luego que puedan desconectar. O sea, había una cantidad de gente que afirmaba, a ver si encuentro las estadísticas porque es flipante. Había gente que afirmaba, bueno, lo del cambio entre aplicaciones supone pues una pérdida de tiempo y de energía brutal. Pero, por ejemplo, decía que el agotamiento de la gente se debía a tener demasiado trabajo, a tener demasiado email que responder, que es lo que acabamos de decir, tener demasiadas reuniones, una cantidad de gestión que hace que los plazos no se cumplan, que las metas no sean realistas porque no hay tiempo para poder cubrir todo ese trabajo. Entonces, eso genera una frustración muy grande y eso merma la capacidad de resiliencia. Ahí es donde estaba el término, la capacidad de resiliencia. Tú fíjate que el informe dice que el 70%, el 71% de los encuestados padecieron agotamiento al menos una vez durante el 2020. Agotamiento mental, ¿eh? O sea, de ahí al síndrome del burnout, de estar quemado, que estamos en una línea muy peligrosa y eso deja secuelas en la salud mental que luego se traducen a secuelas en la salud física también. Porque... Claro, es que a mí me ha pasado y seguro que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? El decir, es que no llego, es que estoy echando más tiempo, pero es que no llego. Y claro, eso... Pues eso, se convierte en frustración, la frustración se convierte también en estrés, en ansiedad y al final pues no lleva a buen puerto. Para nada, porque la moral está más baja, se cometen más errores, estás menos comprometido con el trabajo porque tienes tantas cosas que hacer que es como, con tal de quitarte tareas, tú lo que quieres es sacar el trabajo, no que el trabajo esté bien, quieres quitártelo de encima. Sí. Y había muchos factores, pues dice que, por ejemplo, el 46% atribuyen a la sobrecarga de trabajo ese agotamiento, luego el 32% dicen que no pueden cortar con el trabajo, o sea, no pueden desconectar, que están luego muy pendientes de los dispositivos móviles, el 29% dicen que carecen de claridad sobre las tareas y los roles, es decir, una falta de comunicación y de organización tremenda. Entonces, bueno, pues hay incluso, pues se habla de que las empresas tienen como que generar políticas que favorezcan que la gente obligarle a parar, o sea, es decir, controlar los tiempos para que tengan tiempo libre, fomentar ese descanso mental para aumentar la productividad, ¿no? Pero para eso tienes que tener el sistema de trabajo preparado. Hablaban incluso del síndrome del impostor, que cuando yo lo he leído he dicho, ¿qué? O sea, ¿me estás diciendo que la falta de organización
o de este nuevo sistema de teletrabajo así precipitado está generando síndrome del impostor en la gente. No sé si para quien nos escuche no sepa lo que es. Yo no sé lo que es. ¿No sabes lo que es? Pues es un concepto que además va a resonar con muchísima gente. Es una sensación del profesional de que está como que no está lo suficientemente cualificado para desarrollar su trabajo, o se siente que su trabajo no tiene un valor suficiente. Entonces hay gente, por ejemplo, emprendedores que cuando empiezan a trabajar sienten síndrome del impostor a la hora de poner los precios. Es como, si no soy ningún experto, si acabo de empezar, ¿quién va a pagar por mi conocimiento? Sí, pero es que tú sabes de lo tuyo, eres especialista en lo tuyo, eres un profesional. Aunque estés empezando, eres un profesional, ¿no? Entonces se da mucho ese síndrome del impostor. Y cuando hablamos de emprendimiento o hablamos de gestión, de gestión de las personas, tenemos en cuenta este síndrome, pero a mí me ha sorprendido encontrármelo en un informe que habla sobre prácticamente pues sobre teletrabajo y sobre organización dentro de la empresa. Pues dice que casi el, bueno, dependiendo también de la edad, los más mayores, los que llevaban más tiempo en su puesto de trabajo sufrían menos ese síndrome, pero la falta de reconocimiento o esa falta de feedback a los que acaban de aterrizar en una empresa, en esta situación, le ha generado muchísima inseguridad. Y de media, el 62% de los encuestados, el 62% han sufrido síndrome del impostor. Reconocen que han tenido ese sentimiento de no estar muy seguros de sus logros profesionales, ¿no? Eso es una... o no estar contento con tu propio trabajo, ¿no? Eso... ¿O no? ¿O es diferente? Eso es diferente. Eso tiene más que ver con tú encontrar tu propósito en tu puesto de trabajo y sentir que... Tiene más que ver con la valoración que tú percibes hacia tu trabajo, entonces. Sí, y de la valoración, pero también, o sea, no que te digan qué bueno eres, sino también que tú veas que tu trabajo está siendo productivo, que está aportando valor, ¿no? Porque si no dices, es que yo estoy haciendo cosas, pero yo no sé si me están pagando por lo que debería estar haciendo o no. Incluso el factor de tener hijos en casa ha influido en que los trabajadores con hijos han sentido o han tenido el síndrome del impostor más a menudo que los trabajadores que no han tenido esa distracción, ¿no? Esa posible distracción en casa. Y luego también una estadística curiosa es que el 80% de los hombres se ven más afectados que en comparación con las mujeres, que no llega al 70%, que eso realmente no sé muy bien, no sí es significativo. Bien si es significativo o no, pero también me ha llamado la atención para decirle a los hombres que nos estén escuchando, si tenéis la sensación de que no estáis preparados para realizar vuestro trabajo, no lo creáis, que son dudas que nos pone nuestra cabeza y que se llama síndrome del impostor y no quiere decir que lo seáis, es simplemente que os sentís así porque no estáis viendo resultados, no estáis pudiendo medir el impacto que tiene vuestro trabajo. Al final, todo esto, ¿a qué nos lleva? Porque, bueno, realmente estamos viendo efectos negativos, por así decirlo, pero nos podemos centrar en cómo resolverlo, ¿vale? Para eso tenemos que extraer conclusiones de lo que la gente está pidiendo, lo que los trabajadores están pidiendo a gritos, que es una mayor claridad a la hora de recibir las instrucciones para realizar su trabajo y saber dónde está cada cosa, un mayor reconocimiento en cuanto a que haya un feedback, que haya incluso un espacio donde ellos mismos puedan pararse a reflexionar sobre los logros que han conseguido y sobre los avances que están consiguiendo y que los coordinadores de esas personas también lo reconozcan. Una mayor flexibilidad horaria, pero que tengas límites, es decir, que sepamos controlar el tiempo que dedicamos al trabajo, que no se nos vayan horas extras innecesarias en tareas, en pormenores del trabajo. Que se fomente de alguna manera ese descanso, esa desconexión. La gente necesita desconectar para poder descansar y no sentir agotamiento. Y luego espacios de socialización donde
la gente todavía se sienta conectada con sus compañeros de equipo de trabajo, incluso que se puedan resolver dudas rápidas sin necesidad de estar convocando reuniones cada 5 minutos. Si tienes un sistema de conversación o de colaboración en la nube, que hay herramientas muy buenas, muy cómodas y fáciles de usar, como puede ser Slack, por ejemplo, pues tú ahí puedes irte al compañero, hacer la consulta, seguir trabajando, incluso lanzarle la consulta y tú seguir trabajando en otras cosas, pararte, y cuando el compañero pueda te responde y vaya avanzando y la cosa va fluyendo. Y entonces, bueno, pues esas son las necesidades. ¿Qué soluciones podemos dar? Pues unificar herramientas, tenemos que separar el grano de la paja y quedarnos con lo que realmente nos aporte valor. Exacto. Centralizar instrucciones, limpiar procesos, revisar procesos de trabajo, porque seguro yo soy fanática de eso, porque creo que cuanto mejor organizado estás, menos microdecisiones tienes que tomar, porque si yo, por ejemplo, establezco un proceso de trabajo que ya es A, B, C, D, ya no tengo que pararme a pensar, ¿era A o era C? Porque ya lo sé, ahora toca A y después toca B. Entonces, eso hace que cada uno sepa lo que tiene que hacer en cada momento sin que nadie esté dando instrucciones, porque eso pierde el tiempo el que recibe las instrucciones y pierde el tiempo el que tiene que darlas. Exacto. Y luego también está optimizando recursos muchísimo y haciendo que la gente se sienta, o sea, reduciendo sus niveles de estrés porque sabes dónde está cada cosa, te sientes seguro, sabes cómo hacer tu trabajo y cuando realmente tienes que resolver una duda, sabes dónde tienes que resolver la duda. Eso es liberador, la verdad, es liberador. Y luego también, pues que esos canales de comunicación también sirvan para socializar un poco y que la gente no pierda ese espíritu de equipo y que puedan recordar también el por qué están en esa empresa y no en otra. Porque si al final tú solamente estás como un ordenador, pum, produciendo, ejecutando, y no sientes una conexión con el propósito de la empresa, con el formar parte de un equipo, de una familia laboral, al final te desconectas y te da igual estar ahí que estar en otro sitio. Entonces yo creo que eso es un reto para los empresarios también. Así que nada, le da un buen repaso, hemos de aquí, un repaso importante al informe. A mí me ha sorprendido. Y muy interesante. Además, bueno, yo quería comentar también que como lado positivo, pues ya llevamos un año de aprendizaje y bueno, pues se supone que ahora, digamos, este año, pues todo será más limpio. Exactamente, sabremos priorizar mejor porque ya no nos ha pillado por sorpresa. Nos pilló por sorpresa el año pasado y vale, te lo compro, tiene paso. Pero ya no, ya tenemos que ponernos las pilas para depurar cosas y ser más, por lo menos, pensar tanto en la salud nuestra como en la salud económica de nuestra empresa. O sea, que tenemos doble motivación para ponernos las pilas, sin duda. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya el mes que viene empezaremos con otras cosas. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de más cositas. Iremos a por otra uva. A por otra uva, sí. Que pasen buen fin de semana. Igualmente, Rocío. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.